20 de agosto de 1989. Una noche tranquila en Beverly Hills. Hasta que una llamada al 911 lo cambió todo. En una mansión de lujo, dos cuerpos yacían en un charco de sangre. José y Kitty Menéndez habían sido brutalmente desvividos. El crimen parecía sacado de una película de terror. Disparos múltiples, una ejecución brutal y sin señales de robo. Pero lo más impactante vino después, cuando los principales sospechosos resultaron ser sus propios hijos, Lyle y Eric Menéndez. José y Kitty Menéndez parecían tenerlo todo: riqueza, éxito y una familia perfecta. José era un poderoso empresario del entretenimiento y Kitty una ama de casa elegante. Sus hijos, Lyle y Eric, crecieron rodeados de lujos y privilegios. Pero detrás de esa imagen de perfección, algo oscuro se escondía. Los Menéndez vivían en una de las zonas más exclusivas de Beverly Hills, pero dentro de esas paredes, la historia que se contaría más tarde en los tribunales revelaría una pesadilla familiar que nadie imaginaba. Aquella noche, José y Kitty estaban en la sala viendo televisión cuando sus hijos entraron con escopetas y dispararon sin piedad. José Menéndez recibió varios impactos en la cabeza, mientras que Kitty, al intentar huir, fue alcanzada por múltiples disparos hasta quedar irreconocible. Los disparos fueron tan violentos que la escena parecía una ejecución. Pero lo más perturbador llegó después, cuando los hermanos Menéndez llamaron al 911 con voces llenas de pánico. «¡Dios mío! ¡Mis padres han sido asesinados!», gritó Lyle en la llamada al 911. Al principio, la policía creyó que se trataba de un robo. Los hermanos estaban en estado de shock y no parecían sospechosos, hasta que empezaron a gastar millones de dólares días después del crimen. Apenas unas semanas después del funeral, los hermanos Menéndez gastaron más de $700,000 en ropa de diseñador, autos lujosos y relojes de oro. Este comportamiento levantó sospechas. ¿Estaban de duelo o disfrutando de su nueva fortuna? La policía empezó a preguntarse, si esto fue un asalto, ¿por qué no se llevaron nada? ¿Por qué los hijos parecían tan tranquilos? Y sobre todo, ¿por qué gastaban el dinero de la herencia como si nada hubiera pasado? La investigación tomó un giro inesperado cuando una pista clave emergió. Una confesión que cambiaría el rumbo de la historia. Desde afuera, la familia Menéndez parecía el ejemplo perfecto del sueño americano. Riqueza, éxito y dos hijos con un futuro brillante. Pero detrás de esas puertas, según los hermanos, se escondía un infierno del que no podían escapar. José Menéndez era un hombre poderoso, empresario del entretenimiento, con una fortuna multimillonaria y una determinación inquebrantable. Su esposa, Kitty, era una ama de casa que luchaba en silencio con problemas emocionales y adicciones. Sus hijos, Lyle y Eric, parecían tenerlo todo, pero la realidad era otra. Desde muy pequeños, Lyle y Eric crecieron bajo la sombra de un padre que lo controlaba todo. José Menéndez no aceptaba errores. Quería que sus hijos fueran perfectos y para lograrlo, los sometía a una disciplina extrema. Según los testimonios en la corte, José castigaba a sus hijos por los errores más mínimos. Lyle relató que su padre los obligaba a repetir ejercicios académicos hasta el cansancio y que la presión para alcanzar la excelencia era asfixiante. Kitty Menéndez, por otro lado, no era la madre cariñosa que muchos esperaban. Sus problemas con el alcohol y los tranquilizantes la mantenían desconectada. En el juicio, los hermanos afirmaron que su madre permitía el abuso y que, en lugar de protegerlos, los ignoraba o los castigaba cuando se quejaban. Para Lyle y Eric, su hogar no era un refugio, sino una prisión. Pero lo más impactante del juicio
no fue la brutalidad del crimen, sino las acusaciones que los hermanos hicieron contra su propio padre. Durante su testimonio, afirmaron que José Menéndez los había abusado física, emocional y sexualmente durante años. Según Eric, el abuso comenzó cuando tenía solo 6 años y continuó hasta la adolescencia. Su hermano Lyle también afirmó haber sido víctima de su padre y que, cuando intentaron hablar con su madre, ella les dijo que se callaran. Estas declaraciones cambiaron por completo la percepción del caso. ¿Habían matado a sus padres por dinero o por miedo? ¿Era este un caso de justicia por mano propia o un asesinato planeado? Mientras la defensa argumentaba que los hermanos actuaron en legítima defensa después de años de abuso, la fiscalía tenía otra teoría. Los Menéndez habían inventado todo para justificar un crimen motivado por la codicia. Para algunos expertos, la teoría del abuso era creíble, pero para otros, su comportamiento después del crimen, gastando la herencia en lujos, era una clara señal de que todo se trataba de dinero. Es sábado por la noche. José y Kitty Menéndez están en la sala de su mansión de Beverly Hills, disfrutando de una película en la televisión. Todo parece tranquilo, pero sus hijos, Lyle y Eric, están a punto de cambiar la historia de su familia para siempre. Esa noche, los hermanos salieron de la casa. Según su versión, temían por su vida. Temían que su padre los asesinara esa misma noche, y que no tenían otra opción más que adelantarse a él. Aproximadamente a las 10 de la noche, Lyle y Eric entraron en la sala armados con escopetas calibre 12. Sin mediar palabra, abrieron fuego contra su padre. José Menéndez recibió el primer disparo en la parte trasera de la cabeza, sin tener oportunidad de reaccionar. Kitty Menéndez intentó correr, pero fue alcanzada por múltiples disparos. La escena era brutal. En total, José recibió 6 impactos de bala, y Kitty más de 10. Ambos quedaron irreconocibles. Después del crimen, los hermanos intentaron construir una coartada perfecta. Salieron de la casa y fueron al cine a ver Batman. Luego, fueron a una fiesta en Santa Mónica para asegurarse de que tuvieran testigos que los vieran lejos de la escena del crimen. Cerca de la medianoche, regresaron a la casa y realizaron la famosa llamada al 911. Gritaban, lloraban y decían que alguien había asesinado a sus padres. En ese momento, la policía no sospechó de ellos. Pero lo que ocurrió después hizo que las sospechas crecieran rápidamente. En lugar de sumirse en el duelo, Lyle y Eric comenzaron a gastar la fortuna familiar de manera extravagante. En solo unos meses, gastaron más de $700,000 en autos, ropa de diseñador, relojes y negocios fallidos. Para la policía, este comportamiento no tenía sentido. Si realmente mataron a sus padres por miedo, ¿por qué actuaban como si hubieran ganado la lotería? Durante meses, la policía no tenía pruebas concretas contra los hermanos, pero todo cambió cuando Eric Menéndez cometió un error fatal. Confesó el crimen a su terapeuta, el doctor Jerome Ociel. Eric, atormentado por la culpa, le reveló toda la verdad a su psicólogo. Pero lo que no sabía era que la esposa del doctor escuchó la confesión y, horrorizada, la filtró a la policía. Con esa confesión, la policía finalmente tenía lo que necesitaba para arrestar a Lyle y Eric Menéndez. En marzo de 1990, Lyle Menéndez fue arrestado en su casa de Beverly Hills. Eric, quien estaba en Israel jugando un torneo de tenis, fue llamado de vuelta a EEO por su hermano sin saber que era una trampa. Apenas llegó al aeropuerto de Los Ángeles, la policía lo estaba esperando. Los hermanos Menéndez pasaron de ser los niños ricos de Beverly Hills a prisioneros en una cárcel de máxima seguridad, pero el juicio que se avecinaba dividiría al país
y cambiaría la forma en que el sistema judicial veía los crímenes familiares. Ahora que la verdad había salido a la luz, la pregunta era, ¿los hermanos Menéndez eran monstruos despiadados o víctimas de un sistema que ignoró su sufrimiento? En el próximo segmento, exploraremos el juicio más mediático de los años 90, donde la nación entera tomó partido en un caso que aún sigue siendo debatido hoy en día. El juicio de Lyle y Eric Menéndez comenzó en 1993 y rápidamente se convirtió en uno de los más mediáticos de la historia de Estados Unidos. La pregunta que dividía a la nación era simple. ¿Eran dos asesinos fríos que mataron por dinero o dos víctimas que reaccionaron ante años de abuso? La defensa de los hermanos Menéndez giraba en torno a un argumento estremecedor. No mataron a sus padres por ambición, sino por miedo. Según su testimonio, José Menéndez los había sometido a abusos físicos, emocionales y sexuales durante años. Eric, el menor, describió en detalle el infierno que supuestamente vivió desde la infancia. Los testimonios fueron impactantes. Eric rompió en llanto al recordar cómo su padre lo obligaba a realizar actos perturbadores y cómo su madre, Kitty Menéndez, ignoraba todo o lo castigaba si se atrevía a hablar. Pero la fiscalía no lo veía así. Para ellos, Lyle y Eric no eran víctimas, sino asesinos calculadores que mataron a sangre fría para quedarse con la fortuna familiar. Presentaron pruebas de cómo, semanas después del crimen, gastaron más de $700,000 en autos de lujo, ropa de diseñador y viajes. Para los fiscales, el supuesto abuso no era más que una estrategia para manipular al jurado. Argumentaron que, si realmente temían por su vida, ¿por qué no huyeron? ¿Por qué no pidieron ayuda? ¿Por qué, en lugar de buscar protección, gastaron la herencia en lujos? A medida que el juicio avanzaba, la opinión pública se dividió. Algunos creían que los hermanos eran monstruos sin remordimientos, mientras que otros los veían como dos jóvenes que habían sufrido demasiado y actuaron en desesperación. El caso Menéndez fue transmitido en televisión nacional, convirtiéndose en un espectáculo mediático. Por primera vez, un juicio por asesinato se debatía en los hogares de todo el país, con la gente eligiendo su propio veredicto antes de que el jurado lo hiciera. En 1996, después de 2 juicios y un largo debate, el jurado finalmente tomó su decisión. El país entero esperaba saber el destino de los hermanos Menéndez. El veredicto fue claro. Lyle y Eric Menéndez fueron declarados culpables de asesinato en primer grado y condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Para la fiscalía se había hecho justicia. Para sus defensores fue una condena demasiado dura para 2 jóvenes que afirmaban haber vivido un infierno en casa. Han pasado décadas desde el juicio de los hermanos Menéndez, pero su historia sigue siendo debatida. ¿Se hizo justicia o fueron castigados de manera desproporcionada? El caso Menéndez ha sido objeto de múltiples documentales y series. En los últimos años, plataformas de streaming y programas de televisión han reabierto el debate sobre si los hermanos recibieron un castigo justo o si deberían haber sido sentenciados de manera diferente. En los últimos años, activistas y defensores han solicitado que el caso sea revisado nuevamente, argumentando que el abuso infantil no se tomaba en cuenta de la misma manera en los años 90 como lo haría un tribunal hoy en día. El caso Menéndez sigue dividiendo opiniones. ¿Fueron monstruos sin remordimientos o 2 jóvenes desesperados que tomaron la justicia en sus propias manos? La historia no ha terminado, y puede que aún haya un capítulo por escribirse. Si este caso te impactó, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita
y dejarnos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que los hermanos Menéndez deberían seguir en prisión o merecen una revisión de su caso? Nos vemos en el próximo video.